No sean boludos, estamos solos, cuídense, cuídense. La vida es decidir estar vivo. Vivir cuesta vida. Bueno, movemos el culo, ¿va? En sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Escúchenme, carajo. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. No, de canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio. La cultura rock. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari. Graciosos y valientes. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. Capítulo 2. Heraldo de Buenas Noticias. La voz del indio. Hablar del Indio Solari en su rol como cantante me exige hacer algunas aclaraciones antes. Por empezar, mi condición de académico no me permite afirmar que es un cantante profesional, ya que estrictamente hablando carece de la técnica apropiada del canto profesional. Por eso, me parece mejor que digamos que es un cantante de profesión, como prácticamente todos los que cantan dentro del rock. Pero ahora voy a dar un paso más allá, y esto desde ya forma parte de una opinión personal y es 100% discutible. El Indio Solari es uno de los pocos cantantes dentro del rock nacional que tienen la característica de ser únicos e irreemplazables. ¿A qué me refiero con irreemplazable? Yo considero que hay instrumentistas y cantantes que están ligados a su obra, son indivisibles, y también hay obras que pueden ser cantadas por cualquier otro buen cantante sin problema. Entonces, cuando justo se da que se combinan en un mismo artista las características de compositor y ejecutante ideal, su interpretación pasa a ser parte fundamental de la obra. La canción necesita de ese cantante o de ese ejecutante para estar completa. Es decir, no es independiente a quién la ejecute. Para graficarlo mejor, pongámonos un poco más polémicos, ¿no? Yesterday, de los Beatles, es una obra que excede a McCartney. Cualquier buen cantante puede cantarla y el tema seguiría siendo excelente, no pierde puntos. Ahora, ¿Bohemian Rhapsody? No. Bohemian Rhapsody la canta otra persona, por más excelente que cante, y el tema es otra cosa, pierde por completo toda la magia, se convierte en un tema peor. Vuelvo a aclarar, esto es una opinión personal, no significa que tal cantante es mejor que tal otro, sino que existe algunas veces un vínculo entre obra y ejecutante que es inseparable. Hay temas que necesitan de determinados cantantes para lucirse mejor. Incluso también, a veces, pueden no coincidir entre el compositor y el cantante. No existe ni va a existir jamás un ser vivo en esta tierra que cante el Nessun Dorma como lo hacía Luciano Pavarotti. Mientras lo digo se me pone la piel de gallina. Y como ya sabemos, la obra no era de él, sino de Puccini. Bueno, el Indio Solari es de esos cantantes de rock nacional que son perfectos para su obra, como lo era Luca Prodan, como lo era Spinetta, como lo fue Ricardo Iorio. La verdad es que desconozco si el Indio Solari ha recibido coaching vocal en algún momento. Nunca dijo nada al respecto, así que asumo que no. Es bastante habitual en cantantes de tanta trayectoria que en algún momento, pasados ya unos años, reciban asistencia para utilizar mejor el instrumento de la voz, que por razones obvias se va desgastando con el tiempo. Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Ricardo Mollo, son algunos de los cantantes dentro del rock nacional que confesaron alguna vez que han recurrido a maestros profesionales para poder recomponer y ubicar mejor la voz, y de alguna manera mitigar las embestidas naturales del tiempo. Entre algunos de los fundamentos implícitos del rock está esto de la eterna juventud, ¿no? De la sensación de no caducidad. En muchas ocasiones los cantantes graban cosas con determinadas exigencias que pasadas un par de décadas ya no pueden seguir haciendo. Pensemos en Robert Plant cantando hoy lo que grabó en el 69, una locura. El recurso más usado para esconder esto es bajar medio tono o un tono los temas más exigentes en vivo o cambiar algunas frases melódicas esquivando las notas altas y reemplazándolas por arreglos por ahí más suaves. En el estudio todo es más fácil, sobre todo con las tecnologías actuales, porque se pueden hacer varios intentos con el descanso necesario para ubicar las
partes más difíciles, afinarlas con autotune, etc. Pero por lo general los artistas experimentados optan por grabar acorde a sus capacidades, sobre todo si tienen giras y presentaciones en vivo después y lo tienen que defender en el escenario. Con el Indio Solari podemos decir que el deterioro lógico de la edad llegó bastante tarde y no se notó recién hasta hace unos pocos años. Sus shows en vivo tenían los temas con la tonalidad original, tal cual está grabada en los discos, y recién en los últimos 2 o 3 shows recuerdo haber notado el paso del tiempo en la garganta en algún pasaje de algún tema con más de 40 años de antigüedad, ¿no? No todos son Brian Johnson. Creo que el hecho de tocar poco en vivo en los últimos 20 años ayudó un poco a conservar por tanto tiempo la calidad de su caudal vocal. Cantantes con giras de meses o incluso años se dañan la voz mucho más temprano. Por ejemplo, generalmente una forma básica que tiene de manejarse el espectro cuando es con una bajadita en el medio. O sea, bueno, en mi caso no, porque ahí es donde hay mucha de la voz mía que se puede rescatar. Esa voz en medio de frenada de coche, que le llamo yo, que está justo en esa frecuencia. El Indio históricamente se refirió a su voz diciendo que parecía una frenada de coche. Él se define siempre como un songwriter más que como un cantante, lo cual coincide con lo que decíamos al principio, ¿no? La autocrítica del Indio apunta al sentido estricto, entonces, de lo que significa ser un cantante profesional. Asumo que hace referencia a la técnica, a la disciplina, al cuidado y a la educación vocal. Empecemos escuchando este tema de la época previa a la grabación de los discos, ¿no? Presten atención a ese filo y a los agudos de los que el Indio tanto reniega. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. En sus inicios, los registros de algunos shows, e incluso del demo grabado en el 82 que escuchamos recién, nos muestran que esa zona de su rango vocal le quedaba bastante cómoda y era muy común que los temas bancaran melodías ahí arriba sin problemas. Técnicamente el Indio Solari es un barítono. El barítono es un registro de voz que se encuentra justo entre el bajo y el tenor y dispone de un registro cómodo en su zona media grave, ¿no? Esta voz tiene la característica de tener agudos un poco más oscuros y con más cuerpos que el tenor y unos graves más ligeros y brillantes que los de un bajo. Extremos que el Indio capitalizó desde muy temprano. Escuchemos Gulp de 1985. Esta vez, por fin la prisión te va a gustar. El reo semental se va a licuar esta prisión. Cuando empieza ahí, esta vez por fin la prisión te va a gustar, la melodía pasea desde un extremo agudo a otro más grave en muy poco tiempo en la misma estrofa, siempre apretando con ese brillo tipo metálico en todo su rango vocal. El Indio tiene ese sonido a la hora de cantar medio apretado, de laringe alta, que utiliza para romper un poquito la voz de pecho y hacerla más rockera. Escuchemos una versión en vivo de Fuegos de Octubre de 1986, donde se nota muy clarito este recurso vocal del que hablo. De regreso a octubre, desde octubre, sin un estandarte, de mi parte te prefiero igual, internacional. El Indio lograba llevar a su registro más grave todo ese filo que lograba en los agudos desde temprano. Luego, con los años, supongo que de forma autodidacta, fue encontrando la mejor versión de su voz, que creo yo que se asienta definitivamente en el disco Lobo Suelto, Cordero Atado, donde se nota que la madurez vocal alcanza un equilibrio justo entre conocer sus límites y tener un total dominio de todos sus recursos. Temas como Yo Caníbal o Rock para el Negro Atila tienen el estilo que define la voz del Indio Solari con todas las letras. Voy al Coliseo a prenderme fuego. Mi racha de novato nunca cambió.
En Yo Caníbal se escucha perfectamente el twang, una técnica de resonancia en la voz en la que se modifica el tamaño y la posición de algunos resonadores para conseguir un sonido más brillante o afilado. Para entenderlo, es como cuando imitas el maullido de un gatito, una risa de una bruja que te cambia el timbre en la voz. Bueno, es esa apretadita tan característica que el indio usó en toda su carrera. Acá vamos con un ejemplo un poco más actual. Sigo en la bruma, bellamente sangra su nariz. Van a tragarlo arenas movedizas, pagar a caro lo tonto que fue. Otro hermoso ejemplo de cómo maneja y dosifica ese twang en la voz se da en el tema Espejismo, donde el pulso y el matiz del tema propone a un indio cantando bajito, casi susurrando, y sin embargo conserva ese carácter roto en la garganta. La versión del disco está cantada un poco más limpia, pero en este ejemplo en vivo que vamos a escuchar ahora se nota el detalle del estilo sucio, como si de una manera orgánica tuviera más ganancia en la voz, aun cuando el tema tiene matices menos rockeros. Cerras los ojos y ves la boutique del rock. Y sus jugadas que siguen saliendo bien. El rango vocal de Solari, como dijimos recién, lo ubica como barítono, pero con un par de notas más en el extremo de los agudos. Si nos basamos en algunos ejemplos donde canta en sus extremos, podemos asegurar que su tesitura va desde un sol 2 hasta un do sostenido 5. Esta forma de nombrar el rango hace alusión a la nota y a la octava del piano. En este caso hablamos de un sol de la segunda octava del piano y luego de un do sostenido de la quinta octava. En Luzbelito y las sirenas es donde vamos a encontrar su registro más bajo con un sol 2 cuando canta ay 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 qué risa le da. En el le está la nota más grave. Escuchemos. Ay, 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 qué risa le da. En el extremo más agudo vamos a encontrar un do sostenido 5 en Susanita cuando canta No Televisión. Así es este amor, no televisión, no. Este ejemplo es justo uno de los más extremos en cuanto a los agudos, pero el Indio Solari suele hacer saltos a las regiones más agudas con regularidad, pero no siempre con la voz de pecho, sino utilizando los falsetes como recurso, logrando un pasaje de este tipo de voz muy bien tratado. Fíjense en este ejemplo en vivo de la bestia pop, cómo resuelve con gran destreza el salto hacia el Si4. Presten atención a cómo canta que encienden sueños. La gran bestia pop que enciende sueños, la vigilia. Ya en la etapa solista del Indio, si bien llegó a esa edad con la voz sana y sin grandes muestras de desgaste, eligió producir sus voces en un plan más textural, restándole protagonismo, sumando capas y contrapuntos y priorizando las texturas por sobre la imagen de banda con un cantante al frente. Esto se nota mucho en sus grabaciones con los fundamentalistas, donde siempre están más escondidas en las mezclas y hasta aparecen en algunos temas un instrumento más. También me gustaría hablar de algunas inflexiones muy características del indio a la hora de cantar, pronunciar e incluso de adornar sus melodías. Este tipo de muletillas musicales e interpretativas son más notorias en vivo, donde las versiones pueden sufrir pequeñas modificaciones y donde aparecen este tipo de cosas. Pero muchas otras veces también van a parar a las versiones oficiales de los discos. A mi forma de ver las cosas, esto es parte de los sellos distintivos de Solari como cantante, junto con todo lo que veníamos hablando hasta recién. Vamos a empezar hablando de cómo el indio pronuncia y enfatiza las V cortas, haciéndolas sonar casi como una F, como la V alemana. Escuchemos. Cierran los bares, ¿por dónde van?
vas. Ella fue por esa vez, mi héroe vivo va. Cierran los bares por donde van. Veo el ferry en que te vas. Hasta acá aparece el resultado de una correcta pronunciación en determinados temas, no en todos, acentuando esta manera de decir las B corta. Pero luego en Esa estrella era mi lujo se pasa con una palabra. Dice, ella fue por esa vez, mi héroe vivo va. Y ese va, que es una onomatopeya con B larga, la canta como si fuera una B corta porque le queda más rítmico pronunciarla así por todas las B cortas que viene cantando en la misma estrofa. El cantito de todas esas V cortas seguidas le da una pequeña célula rítmica que acompaña muy bien a la sección y él decide usarla así. Y siguiendo con la sección del va, tenemos en espejismo el ejemplo de y sus jugadas que siguen saliendo bien, donde de nuevo la V larga la canta como una V corta. Y sus jugadas que siguen saliendo bien. Sumamos algunos otros ejemplos de la V corta en lugar de la V larga. No le robaba nunca nada a nadie en especial. Ganó un orgullo. Vaca cubana. Por último, tenemos el más grotesco de todos, Invocación del lobo suelto cordero atado, donde encontramos lo siguiente. El lobo con B larga, el indio lo invoca con V corta. Hermoso. Le da otra fuerza, es como una especie de latigazo dentro de la palabra. Con este ejemplo nos queda clarísimo que el indio elige cuándo pronunciar así para enriquecer la musicalidad de la palabra, incluso aún cuando no sea lo correcto gramaticalmente. Otra de sus inflexiones características es la del uso del grupeto, un ornamento melódico que consiste en una sucesión de un grupo de 3 o 4 notas que por grados conjuntos rodean a la nota principal. El indio lo usa bastante en su versión ascendente, es decir, empieza en una nota, asciende diatónicamente una nota, vuelve a bajar a la principal, desciende diatónicamente a otra nota para luego volver a ascender finalmente a la nota principal. Escuchemos algunos ejemplos. Pagan con promesas los nenes de oro. No se entiende el menú, pero la salsa abunda. Dame y tendrás mi piedad. Una muletilla que tiene el indio en los discos que me encanta es pegar gritos. Muchas veces inentendibles y otras veces un poco más claros, casi siempre cuando viene alguna sección de saxo o algún solo de guitarra. Lo interesante es que es un recurso muy práctico y típico de los vivos y por lo general no se graba en el estudio esto. No sabemos si es algo que le brota casi sin pensar a la hora de grabar o es algo premeditado. Muchas de las tomas de los discos parecen tratar de evocar la frescura de estar tocando todos a la vez. Aunque conocemos el truco y sabemos que las voces se doblan después, la verdad es que esto lo logra muy bien. El indio contagia con estas intervenciones al oyente, haciéndolo sentir que esto que en realidad está grabado está pasando en ese instante en directo y uno está ahí sentado, presente en medio de la ejecución.
Algunas veces estos gritos no están dirigidos a la banda como una arenga inentendible, sino que, de alguna manera, forman parte de la letra o de la música, como por ejemplo el final de Juguetes Perdidos, o como los gritos de karate del Pibe de los Astilleros, las respuestas de fondo en El Lobo Caído, o los intermedios de Esto es todo amigos y ella baila con todos. El grito como recurso, como arreglo compositivo en la canción y no como una simple arenga. Este asunto está ahora y para siempre en tu mano, nene. La ruta está repleta de caricaturas que si pierden el bombino ni se van a enterar. Mi sello favorito del Indio Solari cantando es una caída que hace melódicamente en algunos finales de frase, que es difícil de explicar, pero es fácil de reconocer. Es algo que con los años empezó a hacer cada vez más en los discos y consta de una pequeña bajada como un relajo melódico al final de algunas frases, como si estuviera cansado o desganado. Muchas veces en los shows en vivo, el Indio hacía esto como para salirse un poco del libreto de lo que canta en el disco. A veces también suele usarlo en las grabaciones cuando repite alguna melodía, agregando esta caidita como variación en el fraseo. Pero ya en los últimos años se convirtió en un sello distintivo de él y un recurso interpretativo más. Mi amor, la libertad no es fantástica. Y nadie duche, chupa y escupe al fin. Checking out. Es encantador. Tan encantador. Mira qué tipo espeso, sumiso como un guiso. Una crecida raza la ribera. Esta insistencia del Indio por estos giros melódicos cada vez más recurrentes tienen como mayor exponente la versión propia del Salmón de Andrés Calamaro, donde las partes que sufren mayor alteración son justamente aquellas en las que el Indio elige usar este recurso de la melodía caidita para ponerle su propia impronta a un tema de un cantante que ya de por sí tiene un estilo muy marcado. Comparemos un poco ambas versiones, a ver. Siempre seguí la misma dirección, la difícil la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a sonar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil la que usa el salmón. Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar. Este cover nos deja parados en el último punto de nuestro análisis vocal del Indio, sus colaboraciones con otros artistas. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari.